Death Mage capítulo 404. El escudo tragado, los dos dioses y un héroe habían logrado neutralizar al problemático Gufadgarn, y justo cuando pensaban que la situación mejoraría un poco, apareció el propio Gufadgarn. A Alda le habría gustado clavar una estaca de la ley directamente en Bandalieu, pero Gufadgarn siempre le vigilaba la retaguardia. Por ello, incluso Alda, que se había clavado una estaca y había usado a Lapan para esconderse en el hueco, a pesar del riesgo de resultar herido, no pudo lanzar un ataque sorpresa directo contra Bandalieu. Pero al final volvimos al punto de partida. Gufadgarn, por ahora, por favor encuentra un familiar rey demonio adecuado y reside allí. Gracias, gran Bandalieu. Gufadgarn se instaló entonces en el familiar rey demonio con forma de araña y desapareció en el espacio una vez más. El mismo truco no volvería a funcionar. Esto acorraló a Alda. Una estaca seguía clavada en el recipiente de Gufadgarn, sellándolo, pero seguía siendo solo un recipiente. Ahora que había aparecido su verdadera forma, no era del todo inútil sellarlo, pero no era gran cosa. Por otro lado, en su propio campamento, Lapan, el dios de las imágenes espejadas, había caído en desgracia. Sin embargo, en realidad, independientemente de si lograron o no encerrar a Gufadgarn, eso no cambió el hecho de que Alda estaba siendo acorralada. Al descender a la tierra de esta manera, ya se encontraba al borde de un precipicio. Apenas ahora se daba cuenta de ello. Heinz, hay un movimiento que podría permitirnos derrotar a Bandalieu. Por eso Alda había recurrido a su último recurso. En realidad. Sin embargo, es muy peligroso. Incluso si derrotas a Bandalieu, en el peor de los casos, podrías quedar inválido. Debido a que era tan peligroso, era un método que ni siquiera Beilwor había probado antes de la batalla final con Guduranis. No me importa. ¿Qué es ese movimiento? Heinz tenía algo que decirle a Alda, quien aparentemente había usado a los dioses, que habían incrustado fragmentos del alma sellada de Guduranis, como señuelos, pero ahora no era el momento de decirlo y lo instó a continuar. Sea cual sea el truco, ¿crees que me quedaré sentado y observando? Disparando cuernos y cristales, Bandalieu hizo explotar varios de los familiares del señor demonio, convirtiendo la sangre salpicada en sed de sangre y arrojándola a Heinz y los demás. Su apariencia cambiaba a medida que su cerebro se expandía y sus extremidades aumentaban, y ya no era humanoide. Estaba furioso porque la nave de Gufadgarn había sido dañada. No me importa si Gufadgarn asimiló voluntariamente todo el cuerpo del dios maligno del castillo demonio y selló a Guduranis, quien no ha revivido del todo. Lejos de sentir ira, solo puedo admirar lo asombroso que es. Pero ver a alguien siendo herido por un enemigo es desagradable. ¿Te enoja, estés preparado o no? Bala de coágulo de sangre. Sin embargo, enfurecerse y perder la compostura eran dos cosas distintas en el caso de Bandalieu. Su espíritu se mantuvo receloso de la estaca de la ley de Alda. Las fuerzas de Alda llamaban a esta batalla una guerra santa, y era muy probable que el propio Alda descendiera sobre el mundo. Por esta razón, Bandalieu había oído hablar de la estaca de la ley por vida y los demás con antelación. ¿Funcionaría la estaca de la ley, que solo funciona con los dioses de este mundo, con Bandalieu, quien se definía como humano? En realidad, Bandalieu quería decir, de ninguna manera funcionaría conmigo, un humano, pero si la estaca de la ley tuviera algún efecto al atravesarlo, y perdiera por ello, sería una locura. Por esta razón, buscó el consejo de vida y los demás y ideó una contramedida. No te acerques. Detrás de mí. Como resultado, Bandalieu no cedió a su ira y cerró la distancia de una sola vez, sino que optó por cerrar la distancia lentamente mientras continuaba con sus ataques de largo alcance. La estaca de la ley de Alda es un poder divino que impide que cualquier dios la resista o la cancele si impacta. Representa la personificación de la autoridad de Alda como dios de la ley. Sin embargo, no es originalmente un arma. Es un poder divino que simboliza la función judicial de juzgar y castigar a los criminales, y no es una espada para blandir contra los enemigos en la guerra, ni una flecha para dispararles. Es simplemente algo que Alda usa como arma por necesidad. Como prueba de ello, el alcance de la estaca de la ley es corto. Su forma puede modificarse hasta cierto punto, por lo que puede estirarse como una lanza para compensar. Sin embargo, no tiene el filo de una punta de lanza ni la durabilidad de un arma. Cuando Bandalieu disparó las balas de la muerte y los fragmentos del rey demonio a sus objetivos, estos se astillaron y destrozaron fácilmente. Los hechizos mágicos y los objetos arrojadizos no son dioses, así que las estacas de la ley no surtieron efecto. Maldita sea. No me vas a dar tiempo ni me vas a dejar acercarme. Entonces lo tomaré.
Sin embargo, como tiene forma de estaca, es posible lanzarla como si fuera una jabalina. No hay forma de que ese ataque impacte. Sin embargo, ser posible y ser rápido y agudo no es lo mismo. Y, por supuesto, no tiene sentido si el ataque no da en el blanco. La estaca que Alda lanzó fue derribada en el aire. Si Alda hubiera tenido la autoridad de un dios de la guerra, si también hubiera poseído los aspectos de un dios de las artes marciales, esto no habría sucedido. Incluso si se tratara de una estaca, habría podido manipularla hábilmente con sus habilidades superiores como lanza, daga o arma arrojadiza y golpear a Bandalieu. Sin embargo, Alda es el dios de la ley y el destino, y se dice que el rey demonio Guduranis fue derrotado por héroes como Belwor, el dios de los héroes, por lo que no posee poderes ni aspectos relacionados con la lucha. En otras palabras, no es bueno en ella. Alda es un juez rebosante de fuerza y vitalidad, no un guerrero ni un soldado. Para Bandalieu, la estaca de la ley no era una amenaza mientras no se acercara a ella, e incluso si se acercaba, no era tomado por sorpresa, y sobre todo, siempre y cuando no fuera alcanzado. Durante la era de los mitos, Thruarn y Riklend cometieron muchas travesuras y se extralimitaron, recibiendo varias veces el castigo de la hoguera de la ley. Sin embargo, esto se debió a que ambos dioses aceptaron voluntariamente el castigo de la hoguera de la ley. Como grandes dioses, Thruarn y Riklend no podían escapar del mundo de Landa, y tuvieron que demostrar que el castigo era natural para quienes hacían cosas malas. Por eso Thruarn y Riklend no intentaron escapar a otro mundo o más allá del tiempo, sino que aceptaron su castigo. La razón por la que Vida, la diosa de la vida y el amor, y Giarodix, el dios maligno de las cadenas del pecado, recibieron la estaca de la ley fue porque Vida ya había sido herida por Belwod y estaba inmovilizada, y porque también era una diosa sin los poderes ni la apariencia de un guerrero. Giarodix no podía moverse porque había puesto a Belwod a dormir con las cadenas del pecado. Claro, solo Bandalieu podía decir eso. Como gran dios, Alda poseía un poder inmenso, e incluso sin ninguna técnica, era una presencia abrumadora para los humanos. Los dioses malvados débiles y los aventureros promedio de clase S no tendrían el lujo de pensar que no representarían una amenaza. Aunque Heinz había cortado los coágulos de sangre que Bandalieu había disparado, estos regresaron a sed de sangre, intentando devorar su carne y almas. Deliza llegó demasiado tarde, y a este paso, Heinz y sus compañeros serían derrotados antes de que pudieran ejecutar la medida final que Alda estaba a punto de proponer. En primer lugar, ¿por qué intentas atacarme con la estaca de la ley? Para ti soy un rey demonio, no un dios, ¿verdad? Si tu percepción es correcta, no debería tener sentido atacarme. Cállate. Si lo crees así, tómalo. Me niego. Para gran decepción de Bandalieu, la estaca de la ley pareció ser efectiva contra él. De lo contrario, no habría respondido a sentido de peligro, muerte. Y, basándose en algún método o especulación, Alda parecía convencido de que la estaca de la ley funcionaría en Bandalieu. Sin embargo, no lo reconoció como un dios. Bandalieu afirma ser el nuevo rey demonio y debe ser derrotado, y Alda, quien no lo reconoce como dios, lo ataca con su propio poder divino, que solo funciona con dioses. Bandalieu, quien afirma ser humano, no dios, intenta evitar ser alcanzado por la estaca de la ley. Dependiendo de cómo lo mires, podría decirse que fue una batalla cómica. No se puede evitar. Te lo dejo a ti. Mientras hablaba, Alda sacó una estaca de algo escondido en su bolsillo detrás de Heinz. Ah. Déjamelo a mí. Bandalieu, es culpa tuya que yo, de repente, aparece un dios sosteniendo una guadaña de la muerte que emana una presencia poderosa y un fuerte poder mágico, y otro dios empuñando una lanza con punta de hielo. ¿Es Yupeon el del hielo? No esperaba que apareciera ante mí. El dios que empuña la guadaña de la muerte es Niltark, el dios del juicio, el gran Bandalieu. Increíblemente, Alda había traído a Niltark y Yupeon, quienes habían sido sellados con estacas al igual que él, como fuerza de reserva en caso de una emergencia. La estaca de la ley ya no tiene autoridad para castigar a los dioses que han cometido crímenes, y parece haberse convertido enteramente en una herramienta para la guerra. Al igual que Kuratos, el dios de los registros a quien Bandalieu había devorado previamente, Niltark era uno de los confidentes de Alda entre los dioses subordinados, y poseía un poder mucho mayor que los dioses más jóvenes o los dioses subordinados promedio. También era el dios venerado por el difunto Edgar. Tras el sueño de Peria, el dios del agua y el conocimiento, y tras la unión de Tristán, el dios del mar, a la facción de vida, Yupeon, el dios del hielo, fue considerado un dios casi supremo, representando a los dioses del agua de las fuerzas de Alda.
También otorgó una lanza con un fragmento de su espiritual héroe Beowulf, aunque él nunca la usó mucho. Hace aproximadamente 200 años, Mikael, el héroe de la nación Escudo Mirg, usó esa lanza, por lo que Yupeon también cuenta una anécdota sobre él como dios de los guerreros. Aunque ambos están muy por debajo de Alda en términos de fuerza general, lo superan en habilidades de combate. Aquí viene. Y Deliza, que había estado luchando contra fantasmas y demonios familiares, debió haber decidido que era el momento de usar su as bajo la manga. Invocó a los 9 señores que residían en su escudo en su propio cuerpo. Lo que estaba haciendo era lo mismo que Heinz, y como era de esperar, la carga en el cuerpo de un espíritu heroico y un 9 señores de los cuasi grandes dioses era mucho mayor que eso, por lo que probablemente mantendría su estado descendido por un tiempo, incluso si acortaba su vida útil. Gufadgarn, tal como estaba planeado con esas palabras, Bandalieu cargó de frente contra Heinz y sus hombres, quienes habían aumentado enormemente su fuerza de combate. Bandalieu cargó contra Heinz mientras usaba su habilidad Grito Oscuro para lanzar un grito que atormentó a quienes lo oían. Niltark y Yupeon se interpusieron en su camino para detenerlo. No te dejaré ir. Puedes expiar tus pecados con Dios. Niltark no dudaba de que Bandalieu era un pecador. Esto se debía a que Alda había juzgado sus acciones como pecaminosas. No era un dios que juzgaba el bien y el mal, sino un dios que juzgaba el pecado. Como deseaba serlo tanto, dejó en manos de Alda gran parte del criterio para juzgar el pecado. Había negado toda su existencia salvo la del dios del juicio, y no era consciente de que se había desviado de su papel como dios del juicio y se había convertido en nada más que el lacayo de Alda. Bueno, matemos al juez y al verdugo y obtengamos una absolución. Cajón espiral, lengua látigo, espada sangrienta. Sin embargo, Bandalieu no tenía la obligación de señalarlo ni amonestarlo, ni motivos para seguir leyes malignas, así que se abrió paso con violencia. Bandalieu desvió la guadaña de la muerte que empuñaba Niltark con sus manos, que se habían transformado en pinzas de cangrejo, y las hizo girar a gran velocidad, raspando el cuerpo y el alma de Niltark con su lengua afilada. Luego, manipuló sus vasos sanguíneos para transformarlos en cuchillas y cortarlo con ellas. Congelar. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a Niltark, su lengua y su sangre fueron congeladas por Yupeon. Gracias a ti, este es el único lugar al que puedo recurrir. Si no hubieras existido, Lady Peria no se habría aliado con vida. Tú fuiste quien volvió loca a Lady Peria. Yupeon gritó, su expresión deformada por la rabia y la impaciencia, haciendo difícil creer que era un dios, y fue un intento extremo de echar la culpa. Tras revelar que se había unido a la facción de vida, Peria instó a sus dioses subordinados a abandonar las fuerzas de Alda y unirse a ella. Como resultado, además de Parktarta, la diosa del flujo, quien aparentemente pertenecía a las fuerzas de Alda, varios otros dioses con atributo agua se unieron a la facción de vida. Fue el propio Yupeon quien se negó a obedecer. Aunque no pudo elegir ir a Peria debido a sus acciones pasadas y su posición dentro de las fuerzas, fue su culpa. Por encima de todo, fue elección de Peria elegir el lado de vida, y no había razón para culparlo por ello. He terminado mi pregunta y respuesta contigo usando mi clon espiritual. Eres mi enemigo. Y tras romperse la lengua congelada, Bandalieu no tenía intención de hablar con Yupeon. Como eran enemigos, no era raro que dijeran cosas para provocarse mutuamente en medio de una pelea a muerte, pero él no tenía intención de comunicarse más allá de eso. Sería una historia diferente si Yupeon o Niltark se rindieran, pero yendo al grano, parece que ninguno de los dos tiene intención de hacerlo. Entonces soy el indicado para ustedes. Gritó con voz áspera y trató de atacar como un valiente guerrero. Son un buen oponente incluso si no hay que destruirlos. Sin hacer ruido, transfirió su alma a otro demonio familiar, el que había transformado a partir del trozo de sangre destrozado que le había disparado a Heinz hacía poco. Todo lo que quedó frente a los dos fue un familiar demonio tipo insecto del tamaño de un perro de tamaño mediano. Muerte en la prisión de fuego que. El rey demonio familiar también desapareció autodestruyéndose, llevándose a los dos dioses con él. Maldita seas. No te dejaré escapar. Sin embargo, incluso un demonio podrido sigue siendo un dios. El atentado suicida contra un pequeño demonio familiar solo causó quemaduras leves. Disipó el humo de la explosión y persiguió rápidamente a Bandalieu. ¿Dejarlo escapar? Eso es lo que debería estar diciendo. ¡Oh! ¡Muere! Sin embargo, frente a los dos dioses que emergieron del humo se encontraba un poderoso enemigo que no había estado allí hasta hacía apenas un momento. ¿Qué dijiste?
¿No te habían esparcido por todas partes como parte del plan de Alda? Eleanora muestra sus colmillos en Niltark, mientras que Knochen y Boneman muestran sus colmillos en Yupeon. No esperaban que Eleanora y los demás aparecieran como refuerzos. Esto se debió a que, incluso después de que comenzara la batalla con las espadas de 5 colores, Bandalieu no había convocado a ninguna fuerza de combate más que a él mismo, Ghosty Gufadgarn. Así que pensé que había una razón por la que no podían pedir refuerzos, o no tenían intención de hacerlo. Sin embargo, la razón por la que Bandalieu no había llamado a Eleanora y a los demás desde el principio era simplemente porque desconfiaba mucho de Heinz y sus compañeros. Si reunimos fuerzas abrumadoras antes de que comience la batalla, el poder de los 9 caminos podría obligarlos a huir nuevamente y podríamos terminar en una persecución dentro de las montañas fronterizas. Si Belluod utilizara todo su poder, el daño podría ser mayor de lo esperado. También era concebible que después de concentrar sus fuerzas alrededor de Belluod, Alda y los dioses que lo seguían descendieran sobre varias partes de Orbaume y causaran estragos en un atentado suicida. Sin embargo, como habían juzgado que no había necesidad de preocuparse por eso, dejaron algo de poder de combate por si acaso y pidieron refuerzos aquí. Estaban dispersos, pero Alda está aquí, ¿verdad? En ese caso, ya no es posible dar órdenes a los dioses subordinados, así que Lorban ha decidido que no tiene sentido estar en guardia. Vampiro. ¿Te estás burlando de nuestra lealtad? Niltark blandió su guadaña de la muerte y Eleanora la esquivó justo a tiempo. Si Bandalieu no hubiera poseído un alter ego que usaba la invocación de demonio familiar, sus extremidades y torso podrían haber sido cercenados varias veces. Había una gran diferencia de fuerza entre Eleonora y Niltark, pero era Niltark quien estaba mentalmente acorralado. Ah. Si es así, ¿por qué no se apresuran más dioses a ayudar al dios principal y a sus héroes en su momento de crisis, o no descienden sobre diversos lugares y nos acorralan allí? Bastardo. La ira no solo aumenta la intensidad de los ataques de Niltark, sino que también amplía sus movimientos, dejándolo vulnerable. Y, lo más importante, reduce su campo de visión. Eleanora sonrió con satisfacción, sabiendo que ella era la única reflejada en los ojos enojados de Niltark. Wuhu. Oh. Mientras tanto, Yupeon estaba a merced de la feroz ofensiva de Knochen y Boneman. El enemigo de mis camaradas, Knochen. Duo. Esto es incomprensible. Quieto. El golem dragón de oricalco contra el que una vez lucharon bajo el castillo real de Tarosein. En su interior se encontraba el artefacto era de hielo, que albergaba un fragmento del espíritu de Yupeon. Esto provocó la caída del mono de hueso, el lobo de hueso y el oso de hueso, quienes se fusionaron con el pájaro de hueso para convertirse en Knochen. Por esta razón, Yupeon es su enemigo, pero como Yupeon no estaba al tanto de las acciones y palabras del clon espiritual que había colocado dentro de ICH, desconocía las circunstancias que rodearon esto. Sin embargo, por mucho que congelara o destrozara el abrumador ataque de Knochen, este parecía no sufrir daño. Y las espadas de hueso del hombre de hueso, que se mimetizaban con los ataques abrumadores, lo dejaban en desventaja. No tuvo tiempo para analizar la situación con calma ni para dedicar su energía a apoyar a Heinz y Alda que lo seguían. Gourmet Billion, signo de muerte, miseria. Aprovechando esta oportunidad, Bandalieu lanzó un ataque contra Heinz, quien estaba concentrado en regresar, pero Deliza se interpuso en su camino. Muro de acero del dios brillante. Cuerpo de acero del dios brillante. Verdadera provocación extrema. No pasarás por aquí. El hechizo de encantamiento que Diana había lanzado sobre él probablemente todavía estaba en efecto, pero el poder que había obtenido al tener a los 9 señores, un dios cuasi gran, descendiendo sobre él era inmenso, y fue capaz de torcer la hostilidad de Bandalieu con sus habilidades de artes marciales, convirtiéndose en el objetivo de sus ataques, y luego resistir el vórtice de sed de sangre que se acercaba a él. Ese enano es tan duro. Su Majestad, también nos uniremos al ataque, así que por favor denos algo de poder mágico. Pero no es posible que Su Majestad en realidad no tenga tiempo libre. ¡Oh, no! ¿Se encuentra bien, Su Majestad? Como habían dicho Olvia y la princesa Levia, el Bandalieu de siempre pronto se quedaría sin poder mágico. Por muy poderoso que fuera, si seguía consumiendo más de lo que podía recuperar, acabaría agotándose. No, tengo mucho poder mágico de sobra. Incluso a mí me parece extraño. Sin embargo, en ese momento, Bandalieu aún conservaba mucho poder mágico. Tras haber consumido otro Guduranis, su poder mágico había aumentado en 100.000 millones, pero aún rebosaba de él aún más poder mágico.
Por lo tanto, es posible compartir poderes mágicos entre ellos y lanzar un ataque simultáneo contra Delicer. Pero eso ya no es necesario. Jajaja. En cuanto Bandalieu terminó de hablar, Deliza tosió brevemente y escupió sangre, que brotó de cada orificio de su rostro, antes de caer de rodillas. El brillo y la ambición se desvanecieron rápidamente de su cuerpo. Aunque era capaz de invocar espíritus heroicos, todavía no había podido convocar a los cuasi grandes dioses, los 9 señores, a su cuerpo durante un período prolongado de tiempo. Pero el tiempo ganado no fue desperdiciado. El dios de la ley y el destino desciende. Sorprendentemente, mientras Heinz hacía descender a Belwood a su propio cuerpo, también invocó a Alda. Fue una jugada arriesgada que ni siquiera Belwood había intentado en vida. Un doble descenso de los grandes dioses. No solo Alda descendería sobre él, sino también vida, otorgándole un inmenso poder. Ahora, en lugar de vida, eran Belwood y Alda, convertidos en dioses heroicos, quienes realizaban la obra, pero el desgaste físico y mental que esto suponía era inmenso. Si Heinz no se hubiera convertido en un espiritista heroico y no hubiera recibido los beneficios laborales que lo hicieron más apartamento para invocar a los sirvientes divinos, se habría quedado inválido al instante. ¡Guau! Así es como luce un verdadero héroe. El poderoso aura divina y el poder mágico del elemento luz que emanaba de todo el cuerpo de Heinz hicieron que Yupeon y Niltark instintivamente se dieran la vuelta y dejaran de moverse. Incluso Eleanora y Knochen, quienes estaban familiarizados con los poderosos poderes mágicos y la extraña presencia de los 2 dioses de su vida diaria en Bandalieu, quedaron desconcertados por ellos y no pudieron explotar las brechas entre sus 2 dioses. Gracias, Delisa. Ya basta, retrocede. Entonces Heinz consoló a su camarada, que parecía incapaz siquiera de ponerse de pie, y trató de dar un paso adelante. Cañón hueco que perfora el mundo. Entonces, fue lanzado por el torrente de poder mágico que salió disparado de la mano del ser que era Deliza. Deliza. Nineroa regresa a su escudo destrozado y grita su nombre con sorpresa, pero no es Deliza quien responde. No. Soy Bandalieu. Los ojos de la enana, cubiertos de sangre, habían perdido toda luz. Dead Mage capítulo 405. El héroe que invocó a Dios en su cuerpo contra el autoproclamado rey demonio humano y Dios. ¿Qué demonios le hiciste a Deliza? Tras robar el cuerpo de Deliza, Bandalieu ignoró la voz de los 9 señores que resonaba desde el escudo que sostenía su cuerpo, ahora bajo su control. Arrojó su arma y agarró al ejército de Gufadgarn, aún empalado por la estaca de la ley, y se distanció de Heinz, a quien había aniquilado. Oh. Ah. Esto se debía a que Heinz se había vuelto tan poderoso que podía resistir el impacto del cañón hueco perforador del mundo. Sin embargo, no salió ileso. Simplemente blandió su espada sagrada y cortó el cañón hueco perforador del mundo antes de que pudiera resistirlo, por lo que no fue ineficaz. Sin embargo, esto demuestra que Heinz, que era inferior a Bandalieu en términos de estadísticas, pudo luchar contra Bandalieu de frente gracias a su numeroso equipo y habilidades, así como al hecho de que Alda había descendido sobre él además de Belwood. Sin embargo, los sacrificios hechos para lograrlo fueron grandes. Deliza. Así que este soy yo ahora. Bandalieu, quien había tomado el cuerpo de Deliza, respondió instintivamente a los gritos de Heinz y se unió a Bastia y los demás para contener a Eupeon y Niltark. Enfurecidos hasta casi perder la cabeza, se abstuvieron por reflejo de atacar el escudo donde residían los 9 señores. ¡Guau! ¿Qué puedo decir? Aparte de la falta de expresión, no se parece en nada a Van. Por el olor a sangre, sé que es su majestad. Además, sus ojos parecen muertos. Para ser sincero, yo tampoco quería hacerlo. Es repugnante mover el cuerpo de mi enemigo. Por eso, la sensación de logro y alivio que sentí al derrotar a mi enemigo fue un poco escasa. Aunque, para empezar, no tuve tiempo para sumergirme en las emociones mientras luchaba. Sin embargo, fue efectivo, así que no se puede evitar. Cuando atacó Bandalieu a Delicer y se apoderó de su cuerpo, fue en el momento en que se detuvo el descenso de los 9 caminos. Deliza estaba cubierta de la sangre de Bandalieu. La sangre, como la sed de sangre, era parte de Bandalieu. La única diferencia entre ambas era si era líquida o flotaba en el aire con gas. En el momento en que Delicer llegó a su límite y liberó el descenso de los 9 caminos, la sangre de Bandalieu entró en su cuerpo a través de sus oídos y nariz, atacando directamente su cerebro y devorando su alma, aniquilándola.
La razón por la que había robado el cuerpo de Gufagharn de esta manera era para recuperar sin problemas el anfitrión y el escudo que albergaba a los 9 señores, y tomar a Heinz con la guardia baja, y sobre todo, en esa situación, en lugar de atacarlo y matarlo de la manera habitual porque su cuerpo era fuerte y robusto y estaba protegido por una armadura de oricalco, sería más fácil entrar por su nariz y orejas y atacar directamente su cerebro, matándolo o comiéndolo. Tuve la suerte de invocar a los 9 señores. La tensión en mi cuerpo fue tan grande que incluso disolvió mi descenso espiritual heroico, así que pude aprovechar esa oportunidad. Maldito seas, ¿cómo te atreves? El cuerpo de Deliza no solo había sido tomado, ya estaba muerta, se había desvanecido. El espíritu heroico, al percatarse de ello, se materializó del colgante que la albergaba e intentó vengarse de Vandalieu, pero, es inútil. Sin embargo, antes de que el ataque pudiera alcanzar a Vandalieu, el cuerpo principal de Gufagharn lo selló en un objeto mágico que había preparado para sellar a los dioses de la facción de Alda y a los dioses malvados de los restos del ejército del rey demonio. ¡Qué vergüenza! Los espíritus heroicos siguen siendo siervos de Dios, por lo que un sello para un dios sería efectivo. No hay razón por la que no se pueda poner un pez mediano en un acuario para peces grandes. Si hubieras querido destruirme, podrías haberlo hecho. Y, sin embargo, estás evitando deliberadamente destruirme. Sí, puedo entender tu punto. La hazaña militar de derrotar a los 9 caminos sería celebrada en todo el imperio demoníaco de Vidal. Los compañeros de Vandalieu que lucharon esta vez serían alabados como héroes de la facción de vida y venerados como nuevos dioses tras su muerte. Sin embargo, Vandalieu no tenía intención de considerar el orgullo o la terquedad de los 9 caminos, por lo que le resultó más conveniente dejar que los 9 caminos continuaran manteniendo y administrando el mundo como dioses. No sé si dentro de 100, 200 o incluso 1000 años se perderá la fe, el templo caerá en desuso y desaparecerá miserablemente, pero no me importa que sigáis trabajando hasta entonces. Si Vandalieu y sus aliados salían victoriosos, el número de creyentes en los dioses de Alda disminuiría significativamente. El día en que los 9 caminos recuperaran por completo su poder nunca llegaría. Quizás pudieran otorgar su protección divina a alguien, pero eso sería todo. Cualesquiera que sean sus intenciones, son para su propia conveniencia, y no hay razón para que las aceptemos. La razón por la que Vandalieu le contaba esto a los 9 caminos era para ganar tiempo y retirar la estaca de la ley que había sido introducida en la nave de Gufagharn. Gracias, gran Vandalieu. Si hubiera estado completamente sellado, podría haber quedado físicamente inmovilizado como el mural que representa a Jaroditus, el dios maligno de las cadenas del pecado, pero Arda no selló por completo el recipiente de Gufagharn. Es un misterio si simplemente no tuvo tiempo de sellarlo por completo, o si pretendía provocarlo mostrándole su forma macabra y usándolo como rehén, pero le convenía a Vandalieu. Ya veo, entonces Deliza está muerta. Heinz, al darse cuenta por las palabras de Vandalieu y el estado del espíritu heroico que Deliza había muerto y su alma se había desvanecido, solo dijo eso y, sin siquiera ofrecer una oración en silencio, respiró hondo para calmarse y reajustó su espada. No es que no esté conmocionado por la muerte de Deliza, ni que no sienta tristeza o rabia, sino que simplemente no tiene la capacidad de expresarlo. Onda de choque del escudo abisal. De hecho, Vandalieu usó su escudo para disparar una onda expansiva contra Heinz. La desvió fácilmente con su espada, pero si se hubiera distraído un poco, habría recibido un golpe directo. «Estás tan tranquilo». Vandalieu, molesto porque Heinz estaba menos conmocionado de lo que esperaba, arrojó el escudo que albergaba a los 9 señores hacia Gufagharn y su nave. Luego, cargó contra Heinz junto con el familiar del rey demonio y la princesa Levia, quien residía en su propio cuerpo. Sí, de lo contrario no puedo vencerte. Heinz no hizo ningún intento de recuperar los 9 caminos y en su lugar utilizó el cuerpo de Deliza para interceptar a Vandalieu que atacaba. Astilla de hierro divina, ¿estás ignorando los 9 caminos? Corte divino de hierro. ¿Cuánto tiempo piensas seguir usando el cuerpo desconocido de Deliza? Las garras negras que crecían de las manos de Deliza chocaron con la espada sagrada que Heinz estaba empuñando, las garras se rompieron en pedazos, enviando un chorro de sangre roja oscura mientras se transformaban en sed de sangre y atacaban a Heinz. Con eso como señal, se reanudó la batalla entre Knochen, Eleonora, Yupeon y Niltark. En medio de la batalla, Gufagharn abrió una puerta de teletransportación para expulsar rápidamente a los 9 caminos.
Solo para estar seguros, el otro lado de la puerta de teletransportación había una isla lejos del continente Bangaia que no tenía conexión con Bandalieu, pero con el usuario de Delicer desaparecido, los 9 caminos probablemente no regresarían como enemigos. Hubiera sido mejor si el campo de batalla se hubiera trasladado a una mazmorra, al igual que cuando derrotaron al vampiro de raza pura Vikine y al dios malvado del placer, Iryusukaka. Si pudieran mover el campo de batalla a una mazmorra, podrían atrapar a Heinz y sus compañeros allí. Sin embargo, Heinz decidió detenerlo, pensando que era posible que Belwood descendiera a su cuerpo. Esto se debe a que Belwood puede purificar la mazmorra. Purificar una mazmorra y cerrarla normalmente requiere más tiempo y esfuerzo que purificar un reino demonio, pero después de derrotar al antiguo señor demonio Guduranis, Belluor, con la ayuda de Farmaun, los señores de la noche e incluso Gufadgarn, purificó por completo todo el continente del señor demonio, su base, convirtiéndolo en un páramo estéril sin una sola planta o árbol creciendo. El continente del rey demonio era el cuartel general de su ejército, hogar de docenas de dioses malignos, y contaba con innumerables mazmorras, grandes y pequeñas, que servían como fábricas de producción de monstruos. En poco tiempo, logró la gran hazaña de purificar todo el continente y convertirlo en un mero páramo. Después de eso, los dioses de las fuerzas de Alda dejaron el continente en paz, y todo el continente eventualmente volvió a estar cubierto por el reino demonio, pero no hay duda de que Belwood alguna vez lo había purificado. Una vez purificada, una mazmorra se convierte en un simple edificio. Cuando funcionaba como mazmorra, sus paredes y techos, que ni siquiera los aventureros de rango S ni los semidioses podían destruir, se volvían tan resistentes como la piedra común. Si eso sucediera, era inevitable que Heinz colapsara después de la batalla con Bandalieu. Por supuesto, no estaba claro si Belwood podría purificar la mazmorra mientras Bandalieu y los demás estuvieran dentro. Sin embargo, incluso si fuera posible, habría varios riesgos. Por ejemplo, existía la posibilidad de que Gufadgarn, y sobre todo Bandalieu, resultaran perjudicados si la mazmorra se purificaba. Por esta razón, Bandalieu no tomó la medida de trasladar el falso Taloseim que había construido sobre la tierra a la mazmorra. ¡Qué patético! Gufadgarn juró que un día crearía un laberinto digno de ser el santuario del gran Bandalieu, uno que ni siquiera los grandes dioses y los dioses heroicos pudieran purificar. Pero ahora tenemos que centrarnos en la lucha. Exactamente. Mientras el cuerpo principal de Gufadgarn y el recipiente que había sido liberado de la estaca de la ley continuaban haciendo esto, fragmentos de hielo y hueso se esparcieron por todas partes. Maldito no muerto. Yupeon, el dios del hielo, congela uno a uno los huesos que componen Knochen. El frío intenso es más peligroso que una ventisca gélida y puede acabar instantáneamente con la vida de cualquier ser vivo. Oh. Sin embargo, los Knochen son no muertos y están compuestos de innumerables huesos. Incluso si se congelan y se pulverizan, los huesos simplemente se convertirán en fragmentos y polvo, pero siguen siendo huesos. En ese caso te encerraré en hielo. En lugar de congelar los huesos y destrozarlos, Yupeon usó su magia para crear hielo que los atrapara. De hecho, ni siquiera Knochen pudo mover los huesos atrapados en un hielo tan duro como el oricalco que Yupeon creó. Destello de luz. Sin embargo, si podían mantener ese estado era otra cuestión. Los huesos del hombre de hueso, convertidos en cuchillas y ocultos entre los huesos de Knochen, cortaron el hielo en pedazos uno a uno, liberando los huesos de Knochen. ¿Eh? Mi hielo, el dios del hielo. Esqueleto. El rostro de Yupeon se retorció de rabia y comenzó a crear hielo con más fuerza, intentando atrapar no solo a Knochen, sino también los huesos del hombre de hueso. Su fuerza era algo mayor que la capacidad del hombre de hueso para cortar el hielo. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los huesos estaba cubierto de hielo. Para Knochen, esto no era suficiente daño, y Gufadgarn consideró que no hay necesidad de brindar apoyo. De hecho, si intervenimos, solo estorbaremos. Bastardo. Has absorbido no solo los huesos de un semidios, sino también los huesos de un gran dios. Además, Knochen también ha absorbido en su cuerpo algunos de los huesos de semidioses como el titán del trueno Brateo, el dios emperador dragón Marduk, el dios gigante Zeno y el dios bestia Gampaprio. Si bien podría haber sido posible congelar los huesos de un monstruo que simplemente era resistente al frío, era imposible para Yupeon congelar los huesos de un verdadero gigante, un dios con un cuerpo físico y un gran dios del mismo rango que Alda. Knochen reorganizó sus huesos y se transformó en un puño gigante, golpeando a Yupeon.
Yupeon salió volando, incapaz de siquiera gritar, hacia la pradera fuera del falso Taloseim, donde se estrelló. El impacto dejó un enorme cráter en la pradera. Detener. En ese momento, Bonneman, sosteniendo una espada negra, saltó hacia Yupeon para acabar con él. ¿Cómo te atreves? Pero no pienses que este es el final. Knochen y Bonneman eran fuertes, y Yupeon era un oponente irremediablemente incompatible. Por eso perdió. Pero no eran Bandaliau. Por lo tanto, su alma no podía ser aplastada. Por ahora, solo habían podido atraer a Knochen y Bonneman por un corto tiempo, pero Heinz, Bellu o Dialda definitivamente ganarían. Fue entonces cuando, la espada del hombre de Meso había causado un profundo corte en el hombro derecho de Yupeon, que apenas lograba ponerse de pie. Una herida tan profunda como para dislocarle el hombro sería, sin duda, fatal para un humano. Sin embargo, si fuera un dios, en el peor de los casos simplemente se volverían incapaces de actuar, y mientras la fe permaneciera fuerte, podrían resucitar después de decenas de miles de años como máximo. Sin embargo, Yupeon estaba seguro de que se había causado daño a su propia existencia, que su alma había sido gravemente dañada. ¿Por qué? Los ojos de Yupeon se abrieron por la sorpresa y el miedo, y por una creciente desesperación, pero no fue Bonneman quien le respondió, sino la espada negra que sostenía. ¿Tienes alguna pregunta? Los ojos de la empuñadura de la espada mágica negra, que Yupeon había asumido que era mera decoración, comenzaron a moverse y salió una voz fría y plana. De ninguna manera, un clon tipo espada demoníaca. No, en el momento en que te corte será el cuerpo principal. Sí, se suponía que Bandalieu estaría luchando contra Heinz en este momento, pero pudo cambiar roles entre el cuerpo principal y los clones de todos los familiares del señor demonio existentes. Usando esto, hizo que Bonneman sostuviera un familiar demonio tipo espada demonio, y en el momento en que estaba a punto de cortar a Yupeon, lo usó como su cuerpo principal y devoró su alma con devorador de almas. Eso es, 1000 asesinatos con cuchillas masivas con la técnica marcial de Bonneman, Yupeon fue cortado en innumerables pedazos. Con el nítido sonido del cristal al romperse, el cuerpo del dios se dispersó en partículas de luz que parecían nieve ligera. La forma en que cae es hermosa en respuesta a los murmullos de Bonneman, Knochen simplemente expresó su pesar por el hecho de que Yupeon no tuviera huesos. Yupeon. Bastardos, habéis vuelto a cometer el grave pecado de destruir a un dios. Parece que el dios del hielo se ha convertido en el alimento de Lord Bayan. También te ofreceré a Lord Bayan. Cállate, vampiro asqueroso. No, eres la nueva raza de vida. Cuando Niltark, el dios del juicio, percibió que Yupeon había sido expulsado del falso Taloseim y se había desvanecido, sintió una furia tan intensa que lo enardeció. Impulsado por la necesidad de castigar al malvado Bandalieu y a sus subordinados por sus pecados como dios, blandió su guadaña. Claro que el entusiasmo por sí solo no bastará para ganar. Como descendió por su cuenta, sin residir en un medium, su poder se consumía incluso mientras lo hacía. Expía tus pecados. Sin embargo, la fe del pueblo compensó el poder desperdiciado de Niltark. En tiempos normales, la fe de los creyentes no tendría un efecto dramático en poco tiempo, pero ahora es una emergencia no solo para los dioses Niltark y los demás, sino también para la gente. El difunto Papa Eirika, junto con el duque Fazón y los seguidores de los dioses de las fuerzas de Alda en Orbaume, habían estado difundiendo la noticia de que era una guerra santa, y dioses malvados y semidioses habían aparecido por todo el reino de Orbaume, lo que provocó que la gente sintiera una creciente sensación de crisis y provocó un aumento repentino de las oraciones a Dios. Este es el poder de las oraciones de aquellos que creen en la ley y la justicia. Eleanora bloqueó la guadaña que Niltark blandía con su espada, pero cuando notó que la guadaña se hundía gradualmente en su espada, chasqueó la lengua. Tienes la piel gruesa, incluso aunque seas casamentero. Si bien una cosa era iniciar una guerra santa bajo las órdenes de los dioses de Alda, fue el propio Alda quien implantó fragmentos del alma del rey demonio en los restos de su ejército y los dioses de la facción de vida tras liberarlos de su sello, y luego los dispersó. Dejando de lado a los ignorantes seguidores de los dioses de Alda, a Eleanora le pareció que no era más que una estratagema para emparejar. Cállate. Es cierto que somos nosotros a quienes se aferra la gente impotente. Sin embargo, Niltark permanece impasible ante el golpe de Eleonora y simplemente corta su espada mágica. La persigue mientras ella da un gran paso atrás, blandiendo su guadaña para finalmente acabar con su vida. Habláis como si fueseis los únicos elegidos.
Sin embargo, Darcia, que se había enfrentado a Vida, la diosa de la vida y el amor, se paró frente a Niltark. No. Darcia desvió la guadaña de Niltark con su bastón, y mientras él gemía, lo retó a un combate cuerpo a cuerpo. Niltark poseía el poder divino de castigar a los dioses, y con Vida ahora a su lado, Darcia no sería un buen rival para él. Además, Darcia ya había usado Vida una vez para luchar contra Byakut. Debería estar agotada, pero no parecía ser así. Al contrario, parecía rebosar de energía. Nosotros también llevamos las oraciones del pueblo. Sí, al igual que los creyentes de los dioses de la facción de Alda, que sentían una sensación de crisis, los creyentes de los dioses de la facción de Vida también estaban rezando. Además, el número de creyentes en los dioses de Vida se ha disparado en la última década. No solo en la cordillera fronteriza, sino también en el continente demonio, el continente del rey demonio e incluso en el reino Orbaume, que se supone es una sociedad humana. En cada uno de los ducados de Orbaum, semidioses y dioses malvados que son los restos del ejército del rey demonio aparecen en el cielo, y Vandalier y sus compañeros se salvan de ellos. Naturalmente, las personas que fueron rescatadas estarían agradecidas a Vandalier y sus compañeros, así como a los dioses de la fe de Vida, incluso si eran seguidores de Alda. La aparición repentina de un ser poderoso y ser salvado por él es suficiente para cambiar los valores de una persona, y la mayoría de los seguidores comunes de Alda no son tan intolerantes como para negarse a estar agradecidos al benefactor de su vida o ciudad simplemente porque son paganos. Pensar que nos traicionaría por temor a perder la vida. ¿Acaso todos los creyentes, excepto Fazón, no son más que traidores? Sin embargo, Niltark no entendía por qué se lamentaba de esto. Por supuesto que la vida es preciosa. Darcia, que se había fusionado con Vida, le propinó una fuerte patada frontal a Niltark, quien lo había criticado por perdonarle la vida frente al gran dios con el atributo de vida. Guluk. El rodillazo de Vida golpeó a Niltark en la ingle. Aunque era un dios masculino, no era un semidios, sino un dios sin cuerpo, por lo que pudo evitar poner los ojos en blanco y desmayarse de agonía, pero sufrió un gran daño psicológico y retrocedió un paso. Hacha oscura. En ese momento, Bastia salió disparada de detrás de Darcia y blandió su hacha negra contra Niltark. Este aguantó el golpe en la ingle, esquivándolo con desesperación y usando la virola de su guadaña como una lanza para intentar contraatacar, pero, Teruime Rambu. Zadiris libera innumerables esferas brillantes de poder mágico, cegando a Niltark. No. Renunciando a contraatacar, Niltark priorizó distanciarse de las chicas y retrocedió un poco más. Sin embargo, de repente se sintió débil, como si hubiera perdido todo su poder mágico, y al mirarse el estómago, vio un corte superficial. La punta del hacha de Bastia lo había rozado. Era poco profundo, pero les he reducido el poder mágico, así que es suficiente. Por favor, no se apresuren y manténganlos aquí. El hacha que usaba Bastia era diferente a la que solía usar, y el señor demonio que empuñaba el hacha intercambió palabras con ella. Es una pena que aún no haya muchos demonios familiares tipo arma como Van. No se puede evitar. Nadie habría esperado que los restos del ejército del rey demonio y los dioses de las fuerzas de Alda descendieran uno tras otro. Mientras Eleanora y Zadiris hablaban, se prepararon para enfrentarse a Niltark. Sus armas y magia no podían devorar el alma del dios, pero sí podían debilitar su poder para que siguiera descendiendo. Tras ellos, Darcia transformó su bastón en un arco. Las posibilidades de Niltark de derrotarlos eran prácticamente nulas. Has adquirido la deidad. Dios del hielo. La deidad. Dios del hielo se ha integrado en el semidios. El poder mágico ha sido restaurado. Vandalieu ignoró el anuncio en su cabeza mientras luchaba contra Heinz, quien había convocado simultáneamente a Belluod y Alda en su cuerpo. Has destruido a otro dios. Debes saber que esto pondrá al mundo en peligro. Heinz blandió su espada sagrada y cortó el cuerpo de Deliza por la mitad. Es cierto, pero no soy tan agradable como Nine Road. Sin embargo, ya no era más que un cascarón vacío, y Vandalieu había regresado a su cuerpo original, que había estado escondido en las sombras, y contraatacó con sus garras. Además, toda la sangre que llenaba el cuerpo de Deliza se había convertido en sed de sangre, y ahora apuntaba a Heinz. Sin embargo, para Heinz en ese momento, ni siquiera esto era un ataque mortal. Se atacaron repetidamente para frenarse mutuamente, buscando una oportunidad para asestar un golpe devastador. Vandalieu canceló rápidamente su arte demoníaco aniquilación del brazo del alma y dejó de revestirse con un alma.
Heinz notó que la espada sagrada que Alda empuñaba, tras descender sobre él, contenía los efectos de la estaca de la ley. La estaca de la ley no tiene el poder de dañar ni destruir almas, pero puede sellarlas. Por lo tanto, si un alma se vistiera con un cuerpo, se convertiría en un objetivo más peligroso. Si fuera tan pequeño como los microorganismos carnívoros que componen Blood Pursuit, sería imposible clavarle una estaca. No puedo encontrar ningún valor en un mundo sin mí o sin aquellos que son importantes para mí. Vandalieu arriesgaría su vida por un mundo donde sus seres queridos existieran. Sin embargo, no se atrevía a mover un dedo por un mundo donde no quedaban seres queridos, y donde solo existían quienes habían hecho daño a sus seres queridos. Por lo tanto, Vandalieu priorizó su propia supervivencia. Incluso si Eupeon y los Niltarks restantes desaparecieran, el mundo no terminaría de inmediato. Sin embargo, eso no debería pasar. No tienes ningún problema. Mejor que tú. Vandalieu, quien había reaccionado violentamente al ataque de la espada sagrada, que estaba bajo el efecto de la estaca de la ley, usando sentido de peligro, muerte e intentando detener las piernas de Heinz con balas de barrera, seguramente no tenía mucho tiempo que perder. Más bien, si fuera atacado, había una gran posibilidad de que fuera sellado, por lo que no pudo asestar un solo golpe y quedó mentalmente acorralado. Sin embargo, a Vandalieu le pareció que Heinz estaba aún más agotado. Empuje de meteorito. Vandalieu esquivó las rápidas y repetidas embestidas, deformando su esqueleto y desplazando instantáneamente sus órganos internos, retrayendo su cabeza hacia su cuerpo como una tortuga y doblando su torso en forma de S, y luego dispara un contraataque cañón de la muerte desde los dedos de sus pies. Heinz lo esquivó con facilidad y continuó su feroz ataque, pero el sudor le corría por la cara. Haber derribado a Alda había supuesto una gran tensión para su mente y su cuerpo. Quizás debido a esto, su comportamiento se ha vuelto un poco más agresivo, ya que Belwood fue el único que se fue. Si el tiempo continúa así, probablemente se quedará sin fuerzas y colapsará. Pero es difícil encontrar ese tiempo. Dúo de Sankou. Bala de barrera absorbente de demonios con Alda a su lado, las habilidades de Heinz han aumentado drásticamente, convirtiéndolo en una amenaza aún mayor que cuando Alda estaba solo. Con los movimientos precisos de un guerrero que Alda no poseía, ataca repetidamente sin interrupción. Vandalieu contrarrestó las innumerables balas mágicas de elemento luz que Heinz había disparando más del doble de balas de barrera mágicas de elemento muerte, pero se convenció cuando sintió una fuerte reacción de Danger Sense. Deat. Es inevitable, hundió la cabeza, desvió el cuerpo y dobló la pierna izquierda para esquivar, pero la espada sagrada le rozó el brazo derecho. En ese momento, sintió una extraña sensación, como si le hubieran perforado y cosido el brazo derecho herido. Si continuaba así, no podría moverse, y el siguiente golpe seguramente lo sellaría. Vandalieu separó instintivamente su brazo derecho sin dudarlo. Sintió una sensación de pérdida que trascendió la simple pérdida de un brazo, y su poder mágico se redujo en varios cientos de millones. Una parte de su alma ha sido sellada, ¿eh? El sello no solo había afectado su cuerpo, sino también parte de su alma. La estaca de la ley era originalmente un poder divino usado para castigar y sellar a los dioses sin cuerpo físico, así que este efecto era natural, y Vandalieu no se sorprendió. Así que separaste tu alma después de todo. Pero seguiré afeitándola. A Heinz ya no le sorprendía que Vandalieu pudiera separar no solo el cuerpo, sino también el alma. Sin querer dejar escapar la oportunidad de victoria que finalmente había alcanzado, continuó su ofensiva. Ciertamente, incluso yo estaría en peligro si mi alma siguiera sellada así. A diferencia de un cuerpo, el alma no se regenera de inmediato. Le creció un nuevo brazo derecho y evadió repetidamente los ataques de Heinz mientras contraatacaba. Sin embargo, las puntas de los tentáculos, las piernas articuladas y el demonio familiar que había usado como señuelo no pudieron ser esquivados y fueron aniquilados por la espada sagrada de Heinz. Cada vez que esto sucedía, el alma de Vandalieu se desprendía y su poder mágico disminuía. ¿Te refieres a lo normal? ¿Crees que eres la excepción? No puede ser. Negándolo, Heinz blandió su espada sagrada, cercenando el tobillo de Vandalieu junto con el cañón hueco que había disparado. Otro fragmento de su alma quedó sellado. Y no tuvo tiempo de liberar los fragmentos sellados de su alma. Debería haber sido así, pero Vandalieu no parecía estar acorralado. Incluso si la cantidad de almas aumentó porque se comió el alma de Yupeon, todavía era demasiado antinatural. No es mi poder. Es todo gracias a todos. Mientras Vandalieu hablaba, innumerables voces que oraban por él llegaron a su alma.
Dead Mage capítulo 406. El fin de la venganza, el trabajo sin fin. El momento del discurso fue desconcertante desde una perspectiva lógica. No hubo eventos nacionales importantes, reuniones ni conversaciones con otros países, ni ejercicios militares, etc. De repente, el presidente de Estados Unidos, Sergey, ofreció una conferencia de prensa y comenzó su discurso al mundo. A todos los que están escuchando mi voz, tengo algo que decirles. Dios está luchando ahora mismo. El dios al que se refería el presidente Sergey era Bandalieu, la deidad principal de la religión Bandalieu, que recientemente se había convertido en una de las 4 religiones principales del mundo y la única cuya existencia estaba confirmada. Los humanos de este mundo de origen lo conocían por muchos nombres. El guardián del mundo, el extraterrestre, el ser gigante con forma de burbuja, el que los admira en sueños, el que los respalda desde atrás. El vídeo de su descenso todavía se está difundiendo en sitios de vídeos y quienes lo ven se están convirtiendo en seguidores uno tras otro. Dios es grande, pero al mismo tiempo, es solo Dios. Es indulgente, tiene expectativas sobre nosotros y cree en nosotros. Esperan que nos levantemos cuando caemos y confían en que tomemos la decisión correcta cuando cometemos errores. Por eso, incluso cuando estamos de rodillas o perdidos, Dios nos apoya, nos tiende un hombro y nos impulsa hacia adelante. Dios no es nuestro amo, ni nosotros somos sus esclavos. Sergey se refería a la interpretación de la religión Bandalieu. En esta religión, donde los dioses simplemente aparecen directamente y no hay figuras que representen profetas o santos como en otras religiones, cada creyente debe interpretar sus enseñanzas por sí mismo. Los detalles de la conversación onírica con Dios varían de un creyente a otro, pero las partes que menciona Sergey suelen ser las mismas. Y nuestro prójimo, Dios, está luchando en este mismo momento. ¿Qué significa eso, señor presidente? ¿Podría ser que en algún lugar haya otro ser peligroso como Rikudo y Hiri? ¿Entonces Dios está luchando para evitar que eso suceda? Los periodistas se apresuraron a hacer preguntas y se publicaron numerosos comentarios en el sitio que transmitía el video en vivo. Esto no es sorprendente, ya que las palabras de Sergey, Dios está luchando, impactaron a la gente. ¿Hay alguien mejor calificado que yo para responder a sus preguntas? Señora Memilla. Sin embargo, Sergey no respondió él mismo a las preguntas de los periodistas y en su lugar apareció una celebridad conocida por los periodistas y los espectadores del vídeo. Amamiya Hiroto. Braver, después de ese incidente, no puedo creer que apareciera en un escenario tan público. La persona que apareció fue Amamiya Hiroto, el líder de los Bravers. Anteriormente era celebrado como un héroe mundial, pero su reputación aún está empañada hoy en día ya que muchas personas lo llaman responsable de no notar hasta el último momento el gran incidente perpetrado por Rikudo y Hiri de Avalon, un ex ejecutivo de los Bravers, y la inhumana investigación de atributos de muerte que estaba llevando a cabo detrás de escena. Sin embargo, hubo más voces que pedían que los presidentes, funcionarios gubernamentales y organizaciones de inteligencia de cada país que habían cooperado con Rikudo y Hiri asumieran la responsabilidad, y aunque no pudieron evitarlo, habían trabajado duro con los Bravers además de los traidores para derrotar a Rikudo y Hiri, por lo que no hubo mucha presión para responsabilizarlo. Por supuesto, el hecho de que el presidente Sergey los defendiera y que sus hijos fueran los favoritos de Bandalieu también jugó un papel importante. Para aquellos que creen en Bandalieu, Amamiya Hiroto es el padre de Hiroshi y Mei, y los otros Bravers también incluyen personas cercanas a Dios. Incluso quienes no creían en Bandalieu, naturalmente, querrían evitar hacer algo que pudiera enojarlo tras ver las imágenes de su descenso. La cuestión no era si Bandalieu realmente se enfurecería. La cuestión era si la gente creía que lo enojarían. Soy Amamiya Hiroto y ya me los presentaron. Hoy tengo algo que confesarles, así que el presidente me ha dedicado un tiempo. Nosotros, los Bravers y Bandalieu somos seres que reencarnamos en este mundo desde el mismo mundo diferente. Otro mundo. ¿La reencarnación es cierta? ¿Se puede demostrar mágicamente? En el mundo de origen, donde se ha desarrollado tanto la ciencia como la magia, la existencia del alma ha sido demostrada conceptualmente. No existen especímenes de alma, y no se ha determinado en qué parte del cuerpo humano reside, pero desde una perspectiva mágica sería extraño que el alma no existiera, por lo que se cree que sí existe. Aunque en mucha menor cantidad que en Lambda, se ha confirmado la existencia de muertos vivientes como fantasmas y zombies. Sin embargo, ¿de dónde viene el alma y a dónde va?
Ningún erudito ha confirmado aún la existencia de una vida después de la muerte, ni si las personas tienen vidas pasadas o futuras. Las palabras de Amemiya Hiroto sorprendieron a la gente del mundo de origen. No tenemos ninguna prueba física. Podemos testificar sobre el otro mundo en el que vivimos en nuestras vidas anteriores, pero si dices que solo inventamos nuestras historias, se acabó. Simplemente juro por Dios que estas palabras son verdaderas. Aunque probablemente sería molesto que le hicieran juramento sin su consentimiento, pensó Amamiya. Seguramente, por muchas miradas de disgusto que recibiera, nunca sería suficiente. Sin embargo, los periodistas y los que vieron la transmisión en vivo encontraron convincentes las palabras de Amamiya. La razón por la que los miembros de los Bravers poseen habilidades especiales conocidas como dones, poderosos poderes distintos de la magia que solo ellos pueden poseer. Y luego está Bandalieu, el dios perverso que aparece repentinamente para proteger a los hijos de Amemiya Hiroto, pero que es muy sociable y comprende a la gente, e incluso puede comprar con tarjeta. Para explicar su singularidad y la relación entre ellos, era más fácil pensar que involucraba reinos desconocidos para ellos, como otros mundos o vidas pasadas. Aquellos que solo han visto sus globos oculares gigantes y su forma de cúpula con tentáculos tal vez no crean que Bandalieu alguna vez fue humano, pero aquellos que lo han encontrado en sueños lo entenderán, aunque el propio Bandalieu probablemente diría que todavía era humano, ni una sola vez. ¿Pero qué tiene eso que ver con el discurso del presidente Sergei? Dios, Bandalieu no está luchando en este mundo, sino en otro mundo. Naturalmente, Amamiya Hiroto no recibió la protección divina de Bandalieu. Nunca lo había visto en sueños. Sin embargo, Bandalieu, quien poseía a su hija Mei, quien había evacuado de Lambda a Origen, le explicó directamente la situación. Tenía una idea general de lo que estaba sucediendo en Lambda. Otro mundo. ¿Será esta la batalla que determinará el destino de nuestro mundo? No. No me involucraré directamente. Sea cual sea el resultado de la batalla, no dañará directamente a la gente de este mundo. Mucha gente se sintió aliviada por la explicación de Amemiya. El incidente de Avalon aún estaba presente en sus mentes, y muchos aún sufrían el lado oscuro de la sociedad que reveló y el caos resultante. Probablemente no querían que ocurriera un incidente mayor en este siglo. Sin embargo, si Bandalieu pierde, perderemos a un querido vecino. Uno de nuestros compañeros más cercanos desaparecerá para siempre. Sin embargo, cuando Amamiya habló, la atmósfera relajada se volvió tensa nuevamente. Bandalieu también otorga su protección divina a la gente del mundo de origen. No se trata de una ayuda directa que se pueda expresar en números, como dijo el presidente Sergei, sino de una ayuda que está ahí para ellos en momentos difíciles y que los impulsa a su favor. Por esta misma razón, no está claro qué sucedería si desapareciera. Y cuando eso sucede, me siento solo. Ahora que lo sabemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer por él? La pregunta la formuló un periodista de un periódico fundado tras el incidente de Avalon. No solo el gobierno había perdido la confianza del público. Los principales medios de comunicación que cooperaron con Rikudo y Jiri también fueron declarados culpables. Se decía que el periodismo había caído en declive, los patrocinadores se habían ido y las cifras de espectadores y suscriptores se desplomaron. Algunos, decididos a no permitir que la situación continuara así, o quienes vieron una oportunidad de negocio en la crisis de los grandes medios de comunicación, fundaron nuevos periódicos y empresas de distribución de noticias. Este reportero fue uno de ellos. Por eso se sentía en deuda con Bandalieu. Le falta la lealtad o el fanatismo para estar dispuesto a sacrificar su vida por Bandalieu, ni tiene la pasión o la fuerza para tomar un arma y unirse a la batalla él mismo. Aún así, me pregunté si había algo que pudiera hacer y me sentí tan en deuda que pregunté. Oremos. Nuestra magia, armas y poderes no pueden alcanzar el otro mundo. Pero así como su apoyo nos alcanza, nuestro apoyo también debe alcanzarlo. 5 minutos, no, solo 1 minuto. Oremos por él. Cada vez que James blandía la espada sagrada, Bandalieu separaba una porción de su alma. Y cada vez que un alma separada era sellada, se le arrebataba poder mágico. A diferencia del poder mágico consumido mediante magia o artes marciales, el poder mágico perdido al sellar una parte del alma no podía recuperarse. Por lo tanto, si pudo destruir por completo el alma de Bandalieu, James, Alda debería haber sido capaz de derrotarlo. Es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el número de almas? Sin embargo, por mucho que James sellara el alma de Bandalieu, esta no disminuyó. De hecho, siguió creciendo a un ritmo que excedía la velocidad con la que James los sellaba.
¿Has vuelto a devorar el alma de un dios? Parece así. El estado de Vandalieu podría describirse como bueno, a pesar de que le habían arrebatado el alma. Comparado con cuando devoró las almas de los dioses malignos y de las fuerzas de Alda, o cuando absorbió fragmentos del alma de Guduranis, su condición era mucho mejor. Tenía la sensación de que los componentes de su alma crecían de forma equilibrada, sin desequilibrio alguno. Esto se debía a que, mientras las almas devoradoras transformaban el objeto extraño en una parte de sí mismo, el propio Vandalieu crecía directamente. Yo era un dios más de lo que crees, y más de lo que me doy cuenta. Eso es todo lo que puedo decir. Dios se fortalece con las oraciones de las personas, así que mientras más personas oren, más crece su presencia y él se hace más fuerte. Es increíble. El tamaño de su alma sigue creciendo, sigue creciendo. Supera al rey demonio Guduranis, quien comanda más de 1000 millones de monstruos. ¿De dónde saca tantos seguidores? Alda estaba irritada y confundida por la respuesta poco convincente de Vandalieu, que no mostraba signos de agotamiento, pero Heinz no vaciló en sus golpes de espada y no aflojó su ofensiva. Hay cientos de millones de buenos vecinos en otro mundo. Sin embargo, a medida que el alma de Vandalieu continuó creciendo, la estaca de la ley que habitaba dentro de la espada sagrada ya no era una amenaza para él. Otro mundo, dices. No era de extrañar que Heinz y Alda, que habían descendido sobre él, se sorprendieran, ya que la fe de las personas normalmente no trascendía los muros que separaban los mundos. Incluso si hubiera alguien que creyera en un dios que existía en otro mundo, esa fe no llegaría al otro mundo y permanecería en el mundo del creyente. Un nuevo dios con el mismo nombre y apariencia que el dios original simplemente nacerá en ese mundo. Sin embargo, Vandalieu fue una excepción. Esto se debió a que Vandalieu, quien nació en el mundo de origen como parte del dios de origen, no era un ser separado con el mismo nombre y apariencia, sino parte de su alma. Incluso ahora, seguían conectados. Debido a esto, las oraciones del pueblo de origen, que excedían la población total de Landa, habían llegado al propio Vandalieu a través de Vandalieu, el dios del origen. En otras palabras, como resultado de proteger el mundo de origen de los santos de los 6 caminos de Avalon, Vandalieu se había convertido tanto en el dios de Lambda como en el dios del origen. Así que en eso también eres igual que Guduranis. Heinz, influenciado por el descendiente Alda, parece identificarlo con Guduranis, quien apareció de otro mundo para invadir el mundo de Lambda. Eso es un poco exagerado. Vandalieu había viajado desde otro mundo para rescatar a su amigo del mundo de origen, así que fue extremadamente decepcionante verlo tratado de la misma manera. Quizás era inevitable, ya que desconocía los detalles, pero no tenía la obligación de contárselo. ¿Qué dices, si estás propagando el fanatismo hacia ti mismo incluso entre los habitantes de otro mundo? Destello extremo del resplandor sagrado destructor del mal. Heinz debió pensar que, aunque siguiera reduciendo al enemigo desde la periferia, jamás ganaría. Heinz acortó la distancia de un solo golpe y blandió su espada sagrada desde arriba. Vandalieu bloqueó la espada con varios brazos y tentáculos. La espada sagrada de Heinz cortó los brazos, tentáculos y artrópodos, compuestos por las escamas, el exoesqueleto, los músculos y los huesos del rey demonio. Probablemente Heinz pretendía sellar la mayor parte del alma, impidiéndole separarse por el borde. Intentó clavar la espada sagrada con todas sus fuerzas. Tu espada sagrada de repente se ha vuelto difícil de esquivar. Aunque Vandalieu percibió las intenciones de Heinz, habló sin ninguna sensación de peligro, porque el efecto de la estaca de la ley imbuida en la espada sagrada sobre él se había debilitado. Hasta ahora, cada vez que cortaba, el alma separada se sellaba al instante, pero ahora las almas que residían en los tentáculos y brazos cercenados aún no habían sido selladas. Al darse cuenta de esto, Heinz jadeó, y Vandalieu continuó. Porque ya no reacciona a sentido de peligro, muerte. A medida que el lado divino de Vandalieu en el mundo de origen se hacía más fuerte, gradualmente quedaba fuera del alcance de la estaca de la ley de Alda, que solo apuntaba a los dioses del mundo de Lambda. Innumerables ventosas del rey demonio aparecieron en los tentáculos cercenados de Vandalieu y en su brazo, donde la hoja de la espada sagrada lo había atravesado hasta la mitad. Se retorcieron como otras criaturas vivientes y sujetaron el brazo de Heinz junto con la espada sagrada, inmovilizándolo. Escudo de luz vital brillante. Heinz activó rápidamente la magia defensiva, pero, destello de la muerte del inframundo no fue suficiente bloquear la magia mortal de Vandalieu a corta distancia. Sin embargo, Heinz era un hombre que había resistido el cañón hueco perforador del mundo tras invocar a 2 dioses en su cuerpo.
No sería aniquilado por este solo golpe. Uf. Sin embargo, esta vez no salió ileso. Tras ser alcanzado por la técnica mágica de Bandalieu a corta distancia, y con su espada sagrada inmovilizada, Heinz había perdido gran parte de su vitalidad. Sus células murieron, sus vasos sanguíneos se rompieron y la sangre que se había desbordado en sus órganos internos se derramó por su boca. Intentó restaurar su fuerza vital con el poder de Alda, el dios de la ley y el destino, pero no tuvo éxito. Y, por supuesto, este no fue el final de la ofensiva de Bandalieu. Golpe de Dios luego extendió la lengua del rey demonio y apuntó al brazo inmovilizado de Heinz, con la intención de aplastarlo y arrancarle la espada sagrada. Santo Supremo. Vida brillante. Como no quería que eso sucediera, Heinz usó su habilidad avanzada, Trascendencia Límite, para superar los límites de sus capacidades físicas, incluida su fuerza, en un intento de escapar. Dougo sin embargo, aunque la mayor amenaza de Bandalieu, la estaca de la ley, ya no era efectiva, no tenía intención de dejar escapar a Heinz. Activó la habilidad avanzada Trascendencia Límite, demostrando al instante una fuerza física que superaba la de Heinz, quien había derrotado al casi gran dios Belluod y al gran dios Alda. Como resultado, Heinz gimió y se desplomó hacia atrás. No solo le faltaba la espada sagrada, sino que también le faltaba el brazo derecho de la muñeca para abajo. Gufad Garnja. Y así, sin apresurarse a acabar con Heinz, Bandalieu arrojó la espada sagrada, junto con su muñeca derecha, al final de la puerta de teletransportación que Gufagarn había creado. Más allá de la puerta de teletransportación se encontraba uno de los mundos interiores de Bandalieu, un lugar infestado de innumerables demonios. Ya habían comenzado un ritual para sellar la espada sagrada que les habían enviado, junto con la muñeca de Heinz. Naturalmente, este no era un lugar donde los dioses de las fuerzas de Alda pudieran intervenir. Uf. Heinz solo pudo levantarse con dificultad. Tras haber perdido su arma más poderosa, la espada sagrada de Belluod, y con su brazo dominante amputado desde la muñeca, el daño que había sufrido era inconmensurable. Por lo tanto, la pérdida de vitalidad causada por el destello de muerte extrema que acababa de recibir estaba teniendo un impacto. Incluso para Alda, el dios de la ley y el destino, era difícil curar simultáneamente heridas graves sufridas en diferentes partes. Además, el cuerpo de Heinz ya soportaba la tensión del descenso de dos dioses. Hasta entonces, había podido soportarlo gracias a la mayor fuerza física y mental que le proporcionó el descenso, pero una vez que la balanza se inclinara, comenzaría a desmoronarse en un instante, y sería difícil detenerlo. Ahora, detente. El método de Bandalieu para acabar con Heinz fue usar una dosis masiva de sed de sangre. Habría sido imposible hacerlo estando en plena forma tras derrotar a Belluod y Alda, pero ahora que había perdido la espada sagrada y tenía un agujero en el estómago, apenas podía mantenerse en pie. Si pudiera enviar su forma de microorganismo carnívoro a través de la herida, podría matar a Heinz raspándole el cuerpo y devorándolo. Y si usaba este método, podría procesar eficazmente el alma de Alda que había descendido al cuerpo de Heinz, eliminando su personalidad y dejándolo solo con el atributo de luz. Como mínimo, esto sería mucho mejor que destruirlo con el cañón hueco perforador del mundo. ¿Qué? Porque, debido a ese momento, tardó una fracción de segundo en reaccionar a la deslumbrante luz que se elevó hacia el cielo desde Heinz. Fuego. Queriendo destruirlos en lugar de dejarlos escapar, rápidamente disparó una bala hecha del cuerno del rey demonio, creando una luz cegadora, un intento de perforar las almas de Alda y Belluod, pero parece que falló. Aunque había impactado, la sensación de que su alma fuera consumida fue mínima. La luz cegadora atravesó el valle del lado de la nación Escudo Mirgo, que Bandalieu había dejado intacto, y escapó fuera del recinto sagrado. Al mismo tiempo, el Heinz restante fue consumido por la sed de sangre, pero no sintió ninguna reacción desde allí. ¿Sin alma? No me digas, Belluod y Alda se la llevaron. ¿El alma de Heinz mientras aún vivía? Como él mismo pudo subyugar a sus aliados mediante sus clones, Bandalieu quedó impactado y comprendió lo absurdo de lo que Alda y sus compañeros habían hecho. Sin embargo, también comprendió rápidamente lo que planeaban. Con la derrota ahora claramente inminente, planeó extraer el alma de Heinz antes de que Bandalieu lo destruyera y usar a Rodcorte para reencarnarlo en la Tierra, para que pudieran comenzar de nuevo.
No era seguro si esto podría lograrse, e incluso si James reencarnara con éxito, el poder de los dioses de Alda y sus seguidores, que habían sufrido una aplastante derrota en la Guerra Santa, ya estaba hecho pedazos, y la espada sagrada que Vandalieu había recuperado de Belluod era irreemplazable, las posibilidades de una reversión eran extremadamente escasas. Sería más normal intentar usar el sistema de reencarnación de Rodcorte para reencarnarlo en otro mundo y dejarlo escapar. Sin embargo, Vandalieu estaba convencido de que alguien capaz de hacer algo así no podía estar cuerdo. Sin embargo, justo cuando se preguntaba cómo podría perseguirlo, el espacio frente a él se distorsionó y se abrió una puerta de teletransportación. En cierto modo, fue perfecto. Pronto terminarán los preparativos, así que vayamos al recinto sagrado donde estuvo Alda. Al otro lado de la puerta de teletransportación estaba la figura de un león de 4 cabezas. Alda se apresuró hacia el santuario de Rodcorte, olvidando la humillación de su derrota. Tal como Vandalieu había predicho, lo que intentaba era reencarnar a Heinz. Sin otras opciones, si Heinz seguía luchando desesperadamente, no había otra opción. Sin embargo, como resultado de su acto tonto de arrancar por la fuerza las almas de los héroes a quienes les había otorgado su protección divina y matarlos, Alda se encontró aún más acorralado. Si no nos damos prisa, Belluod no durará. Esto se debió a que cuando Vandalieu arrancó el alma de Heinz de su cuerpo y huyó, la bala que disparó alcanzó a Belluod, quien lo estaba protegiendo a él y a las almas de Heinz. Más que el alma de Belluod, que hasta entonces había protegido el alma de Heinz de los ataques de Vandalieu, había llegado a su límite. Pequeñas grietas aparecieron por todo su cuerpo y se extendieron gradualmente. Aunque por ahora conservaba su forma, no sería sorprendente que se desintegrara en innumerables partículas brillantes en cualquier momento. El alma de Heinz también se encontraba en mal estado. Sus pensamientos se habían detenido debido a la conmoción que Alda le produjo al arrancarle el alma del cuerpo. No fue una proyección astral, sino una separación completa de su cuerpo, era natural que se encontrara en ese estado inmediatamente después de ser asesinado. Alda creía que la única forma de salvarlos era que Rodcorte mezclara el alma de Heinz con un fragmento del alma de Belluod, lo reconstituyera y lo reencarnara. Rodcorte había reunido los fragmentos de alma de Zakart y los otros 4 campeones destrozados por Guduranis y los había creado en uno solo, creando el alma que se convertiría en Vandalieu. Alda pensó que podría hacerse lo mismo con Heinz y Belluod. Si Rodcorte hubiera hablado, seguramente habría maldecido a Alda, diciendo: "No digas estupideces". Eso solo era posible porque, a pesar de ser un héroe, solo poseía un fragmento de alma humana. Trasplantar un fragmento del alma de un dios casi supremo a un alma humana intacta y reconstruirla en una sola alma era algo completamente distinto. Para decirlo suavemente, es casi la misma diferencia que crear un cuerpo humano uniendo diferentes partes de múltiples cadáveres desmembrados y trasplantar los órganos y extremidades de un hombre adulto a un bebé con todas sus extremidades para crear un único organismo vivo. Sin embargo, cuando Alda llegó al santuario de Rodcorte, quienes lo recibieron no fueron los que había dejado atrás para cuidarlo. Ha pasado mucho tiempo, Alda, una vez fuiste mi hermano y mi hermano menor. Zurbarn. ¿Por qué estás aquí, traidor? La persona allí parada era Zurban, el dios del espacio y la creación. No respondió a su llamado traidor, sino que miró a Alda con compasión en sus 8 ojos. Lo que Alda no se dio cuenta fue que el vasto poder de Zurban, que poseía tantos dioses que tuvo que esconderse e infiltrarse en el reino sagrado, ya no estaba funcionando. Con esta esperanza, Diklent y los demás usaron sus propios cuerpos para sellar a los dioses que apoyaban a Vida y a los restos del ejército del rey demonio que Alda había desatado. Pero ¿por qué Zurbarn fue el único que no hizo lo mismo? Y adiós, Dios, que un día fuiste mi hermano y mi hermano. Mientras Zurbarn se hacía a un lado rápidamente, una sombra negra apareció tras él. En cuanto Alda pensó esto, la sombra negra, Vandalieu había crecido hasta alcanzar un tamaño gigantesco y lo estaba abrumando. Vandalieu. Espera. No me importa mi alma, pero Belluod. El miedo y la desesperación superaron con creces la ira y el orgullo, e hicieron que Alda gritara. Si las cosas continuaban como estaban, los ideales y sueños por los que Alda había luchado durante más de 100.000 años llegarían a su fin, y los sacrificios de los que habían caído hasta ahora serían en vano. Si Belluod pereciera, ¿quién guiaría a los perdidos? ¿Quién purificaría este mundo y lo devolvería a su estado original y hermoso, libre de monstruos?
Por eso, pase lo que pase, Belluor, aunque ya no esté en perfectas condiciones, aunque su alma se mezcle con la de Heinz, debe ser preservado para el futuro. Para el futuro. Golpe de alma devastadora. Ignorando las súplicas de Alda, Vandalieu usó su propia alma, llena de poder mágico de atributo muerte, para aplastar las almas de Belluor y Heinz, junto con Alda. Las garras del alma deformada de Vandalieu los desgarraban, apuñalándolos con sus cuernos, mordiéndolos con sus colmillos, arañándolos con sus tentáculos y golpeándolos con cristales. Las almas de Heinz y Belluor estaban destrozadas, y Alda estaba siendo procesada. Esto podría funcionar bien. Tras lijar y afinar repetidamente el cuerpo con una lima, Vandalieu terminó de procesar a Alda. Lo que quedó fue un ser que había sido Alda, con sus ideales, ego y emociones desvanecidos. Al ver esto, Thruban suspiró y dijo: "Ah, ya es suficiente. Fue mucho trabajo. Arda, una vez mi hermano y mi hermana, esto no es misericordia. Es tu carga, un símbolo de nuestra impotencia y nuestro fracaso. Es posible que en el futuro, quizás dentro de decenas o incluso millones de años, recuperes tu identidad. Sin embargo, incluso si tal milagro ocurriera, no significaría tu resurrección. Con el nacimiento de un nuevo yo, tu yo pasado morirá en vida". Dicho esto, Thruban conectó el espacio en algún lugar y envió allí al ser que era Alda. Probablemente era el santuario original de Alda. Con eso, puede que no sea posible realizar los detalles más finos, pero debería ser posible gestionar el atributo de luz. Los ángeles familiares restantes de Alda y los dioses del atributo de luz se encargarán de los ajustes más finos. Eso estaría bien. Aunque Vandalieu se había convertido en un dios, no entendía bien cómo se conservaban los atributos. Una parte de él era el dios del mundo de origen, pero la cantidad y los tipos de atributos eran diferentes entre origen y lambda, así que no lo comprendía del todo. Los métodos para mantener y gestionar los atributos de los dioses del origen, que son un grupo, y los dioses de lambda, que son seres independientes, pueden ser diferentes. Más importante aún, ¿está bien destruir eso también? Ah, eso es un poquito más, no, ya está bien. Tu tono cambia de repente. Ya casi me voy. Le ofreceré algo de cola al templo más tarde. Después de ser expulsado con la estaca de la ley, Rodcorte fue mantenido bajo observación, a solo unos pasos de ser completamente sellado. No puede moverse, y mucho menos hablar. Queda en un estado en el que sería mejor que estuviera completamente sellado e inconsciente, y se encuentra en el limbo. En ese estado, lo único que podía hacer era mirar a su alrededor, pero Rodcorte creía que sería liberado en un futuro cercano. Esto se debía a que era el dios que controlaba el ciclo de reencarnación en múltiples mundos, incluyendo Lambda. Si sellarlo causaba problemas con el ciclo de reencarnación en otros mundos, los dioses de otros mundos no se quedarían callados. Alda también evitaría luchar contra ellos. Si Alda lograba derrotar a Vandalieu antes de que eso sucediera, el país que gobernaba caería, los no muertos serían purificados y el número de nuevas razas de vida se reduciría considerablemente, y también disminuiría el número de personas que conocían el nombre de Rodcorte. Esto significaría que ya no sería un dios en el mundo de Lambda, y podría ser capaz de alejarse del objetivo de la estaca de la ley. Por el contrario, incluso si Alda fuera derrotado y destruido, si los efectos de la estaca de la ley se debilitaran como resultado, les daría la oportunidad de escapar o buscar ayuda en uno de los otros mundos donde controlaba la reencarnación. Aunque Rodcorte lo esperaba, nunca imaginó que los Subrans que se habían convertido en sus familiares realmente lo ayudarían. En primer lugar, no tenían poder para contrarrestar el poder divino del gran dios. Pero al mismo tiempo, estaba convencido de que incluso si él no pudiera moverse, no había nada que ellos pudieran hacer. ¿Sí? Llegamos justo a tiempo. Ahora podemos separar el sistema de reencarnación en cada mundo. Nunca se le había ocurrido que el sistema de reencarnación de Rodcorte, que gestionaba múltiples mundos bajo un único sistema, se modificaría para que cada mundo pudiera separarse y gestionarse por separado. Thruban, da una señal a los dioses de cada mundo. En respuesta a las palabras de Izumi, Thruban dio una señal y los dioses de otro mundo, cuya reencarnación fue gestionada por Rodcorte, abrieron la puerta. Tampoco esperaba que Thruban uniera fuerzas con Izumi y los demás. No se había dado cuenta de que cuando intentaron separar la Tierra y origen del sistema de reencarnación para separar a Lambda, sintieron tal sensación de crisis que no tuvieron más remedio que hacerlo, por difícil que fuera. Los dioses de cada mundo eran responsables de sus respectivos sistemas de reencarnación. Fue Thruban quien les transmitió la propuesta de Izumi.
No cabía duda, ya que Zurubarn era el único dios en Landa que podía interferir con los demás mundos, aparte de Rodcorte. Rodcorte nunca había esperado que los dioses de otro mundo aceptaran la propuesta mediada por Zurubarn, o que los dioses de otro mundo lo abandonaran y se unieran a la facción de vida. Sin embargo, fue una elección perfectamente razonable para los dioses de otro mundo. Esto se debe a que Rodcorte intentó abandonar la Tierra y Origen para protegerse. Dado que era para mantener el sistema de reencarnación que rige la reencarnación de múltiples mundos, se podría decir que fue por el bien de muchos mundos. Sin embargo, esto significa que si una entidad que interfiere con el funcionamiento del sistema de reencarnación aparece en uno de los mundos, existe la posibilidad de que todo su mundo sea abandonado. Y Rodcorte no era lo suficientemente confiable ni se creía en él como para disipar esas dudas. No solo trataba a Lambda y Origen con esa actitud, trataba a todos los mundos con esa actitud. Rodcorte no tenía amigos en el verdadero sentido de la palabra. Solo los reconocía como amigos, almas gemelas, de forma unilateral. Rodcorte no estaba insatisfecho con esta falta de confianza, pero los dioses sí. Sin embargo, hasta ese momento, la debilidad de su posición en el control de la reencarnación y el temor a accidentes y fallos que ocurrirían si implementaban un sistema que controlara la reencarnación de forma independiente superaban su insatisfacción con él, por lo que, en apariencia, se mantenía la paz. Sin embargo, sabiendo que existe el riesgo de ser cortado repentinamente del sistema de reencarnación un día sin previo aviso, no hay tiempo para temer accidentes o fallos menores. Zurubarn fue quien les contó esto a los dioses de cada uno de los otros mundos, y a través de su mediación, Izumi y los demás, los familiares de Rodcorte, pudieron ganarse la confianza de los dioses de los otros mundos. Sin embargo, Rodcorte, quien no podía moverse debido a los efectos de la estaca de la ley, no se dio cuenta. Simplemente estaba conmocionado de que los dioses de otro mundo lo hubieran abandonado, y en lugar de gritar por qué, simplemente abrió los ojos de par en par. Rodcorte, estoy agradecido por haberme dado una segunda vida. Y con eso, Endou-Koya, que había terminado de dividir el sistema de reencarnación, dejó a Rodcorte con los otros dos. Espera, ¿por qué me dejas? De ninguna manera. Rodcorte se dio cuenta de que el suministro de energía que había sido su sustento en lugar de las oraciones de sus seguidores había sido cortado, lo que significa que el sistema de reencarnación había sido completamente abandonado. Eso significa que, no habría ningún inconveniente si ya no existiera. Ha pasado más de una década desde la última vez que nos vimos así. Cuando Bandalieu se dio cuenta de esto, ya estaba muy cerca de Rodcorte. Quería destruirlo, pero lo creía imposible porque también controlaba la reencarnación de mundos distintos a Lambda. Sin embargo, con todos esos obstáculos eliminados, Rodcorte yacía allí. Fue una maravillosa sorpresa para Bandalieu. Espera, detente, destrúyeme, si me destruyes. Tal vez porque Bandalieu había destruido a Alda, o porque el número de seguidores de Alda en la superficie había disminuido drásticamente en un corto periodo de tiempo, o tal vez porque los efectos de las estacas de la ley se habían debilitado, Rodcorte habló. Sin embargo, dado que es un poder divino el que transmite el castigo por el crimen, así como la muerte de un juez no invalida su veredicto, la estaca de la ley no parece desaparecer por completo. Por lo tanto, después de haber sido apuñalado hasta la muerte por innumerables estacas de la ley, Rodcorte solo podía hablar y no podía moverse. Si lo destruimos, ¿qué pasará? A medida que se acercaba lentamente, Bandalieu incrementó y concentró su poder mágico hasta el punto de amenazar con destruir el recinto sagrado. Rodcorte gritó en respuesta a su pregunta. Esta vez te daré habilidades tramposas, talento mágico, buena fortuna y destino. Así que, destello de la muerte de Meikokuesas fueron las últimas palabras de Rodcorte. La espada mágica de elemento muerte que Bandalieu blandió lo destrozó a él y a la estaca de la ley que llevaba incrustada, consumiéndolo y destruyéndolo. Un sonido nítido, como de cristal al romperse, resonó por la habitación, y Bandalieu sintió un sabor y una textura difíciles de describir. No podía describirlo como malo ni delicioso. Sin embargo, sin duda sintió una profunda satisfacción y un regusto refrescante. Con esto, ya no hay necesidad de devorar ni destrozar almas humanas. Si Rodcorte no existiera, quienes mató no reencarnarían ni resucitarían. No se sabe qué pasará con los reencarnados que siguen vivos en el mundo de origen, pero no importa porque ya no les es hostil. Sin embargo, dado que el sistema de reencarnación se ha dividido en mundos, puede que no sea posible reencarnar en otro mundo. ¿Y qué pasa con Da? Como sea.
De todas formas, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Aran se había acercado a él y le había preguntado por el destino de los subordinados restantes del Santo de los Seis Caminos, pero Bandalieu no mostró interés en él. Los Seis Caminos habían sido destruidos y Rodcorte ya no existía, así que no eran más que espíritus. Lo que más me preocupa es que les depara el futuro a Aran y a los demás. Aunque tampoco es que me preocupe especialmente. Seguiremos trabajando de ahora en adelante. En cuanto a este recinto sagrado, existe un sistema de reencarnación para las nuevas razas de vida en el mundo de Landa y otras criaturas además de monstruos, así que no creo que desaparezca ni siquiera tras la caída de Rodcorte. A partir de ahora, tendrán la tarea de viajar a otros mundos y ayudar a mantener el sistema de reencarnación. Los dioses de cada mundo tardarían cientos de años como mínimo, y decenas de miles como máximo, en acostumbrarse al nuevo sistema. Así de larga es la noción del tiempo de los dioses. Para Endou y los demás, que aún conservan su sensibilidad humana, fue un período inquietante. Un recinto sagrado generalmente desaparece si su dios principal perece, al igual que el antiguo recinto sagrado de Shizarion. Sin embargo, dado que el recinto sagrado de Rodcorte utiliza el sistema de reencarnación del mundo Landa, este sistema funciona en lugar del dios, lo que permite mantener el recinto sagrado. Hasta que el sistema de reencarnación de Rodcorte pueda integrarse con el sistema de vida, o lo que sea. Ya veo, creo que habrá muchos cambios en el sistema de reencarnación de este mundo a partir de ahora, así que por favor sea amable conmigo. Bueno entonces, nos vamos a casa, Thruarn. De repente, Bandalieu giró la mirada y vio un fragmento de alma volando hacia afuera desde la esquina del santuario de Rodcorte. ¿Es eso, un fragmento del alma de Heinz? Quizás porque Bellwood lo había protegido de nuevo al ser destrozado, quedaron fragmentos del alma de Heinz. Dispersaron partículas brillantes por el aire, flotando fuera del recinto sagrado, hacia el universo de Landa, otro mundo, o algún lugar entre mundos, quizás ninguno de los anteriores. Bandalieu rápidamente intentó lanzar un hechizo para destruirlo, pero sintió náuseas y se detuvo. Hasta entonces, había sentido una sensación de euforía al devorar las almas de sus enemigos, pero de repente ya no pudo hacerlo. Se preguntó por qué, pero pronto supo la respuesta. Porque ya no es necesario. Como Rodcorte ya no existía, Heinz nunca volvería a reencarnarse como Heinz. Incluso si la probabilidad de reencarnación fuera de 1 en 1.000.000, no, menos de 1 en 1.000.000.000, renacería como un ser completamente diferente, sin heredar los recuerdos ni la personalidad de su vida anterior. No estaba claro si renacería como humano, animal, planta o insecto. Incluso si ocurriera un milagro y heredara sus recuerdos y personalidad de su vida anterior, no podría heredar sus poderes. Alda, sus dioses subordinados y Bellwood, quien le había brindado su protección divina, habían perecido, y, en primer lugar, la protección divina recibida en su vida anterior no podría transferirse a su siguiente vida. Y el resultado más probable es la extinción. Por lo tanto, no hay necesidad de devorarlo. Si no hay necesidad, no quiero que el alma de mi enemigo forme parte de mí. Bueno, vámonos a casa. Hay mucho trabajo por hacer. Así, la guerra santa que Alda había iniciado llegó a su fin con la desaparición de Alda, y también la venganza de Bandalieu. Sin embargo, como emperador del Imperio Demonio Vidal y Dios, el trabajo de Bandalieu solo aumentó y no mostró signos de terminar. Has adquirido la divinidad. Dios heroico y la divinidad. Dios de la reencarnación. No pude adquirir deidad. Dios de la luz debido a la poca compatibilidad.